Argentina está viviendo un fenómeno que preocupa a toda la región, incluso los reflectores geopolíticos están enfocados ahí. Para mucha gente este fenómeno es incluso una herida o estar en alerta. Y es grave lo que está sucediendo, es grave además la confrontación de ideas, y el fenómeno se llama, ustedes lo saben, Javier Milei. Soy Roberto de la Madrid, preguntemos si esto es detrás de la razón. Comenzamos. Por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Uno, la inviolabilidad de la propiedad privada. 2, el equilibrio fiscal innegociable. 3, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5, rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6, un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8, una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9, una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10, y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. Vamos directamente hasta Argentina, donde está Carlos Pereira Mele. Él es fundador, presidente, director de Dossier Geopolítico, un think tank que siempre está arrojando, que está produciendo ideas nuevas, análisis muy profundos y sobre todo el panorama y la radiografía
no solo de Argentina, sino de todo el mundo, del mundo entero, y siempre felicitándote por ese gran trabajo que haces, Carlos. Qué gusto saludarte, hace mucho que no te veíamos. Carlos, recibe un gran abrazo de toda la comunidad detrás de La Razón, que te ha pedido que por qué no estás, y bueno, pues nosotros nos da mucho gusto verte. Vamos directamente a lo que está pasando. Confrontación contra los gobernadores, confrontación contra la sociedad, productor de una fractura terrible en las calles, huelgas, insultos contra los trabajadores y sobre todo la calidad de vida, una inflación terrible, y se ve mal. Déjame empezar con esta pregunta, Carlos. Primero, antes de entrar a lo profundo, algo muy simple porque es de lo último y la gente pues se pregunta, quizá no sea tan importante, pero quizá a partir de ahí se pueda ver más. Carlos, te pregunto, ¿qué significa que el señor Javier Milei, tu presidente, el presidente de los argentinos, haya prohibido el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública, en la policía, en la burocracia? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo analizas tú? Y después de ahí, vámonos a las cuestiones muy profundas que afectan a los ciudadanos. Por favor, te escucho, Carlos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, estimado Roberto y equipo. Muchísimas gracias por esta invitación. No sabía que la gente me pedía. Sí es, claro que mira, todo lo que realiza el equipo de difusión de Javier Milei es para causar rupturas, es para causar enfrentamientos y direccionar el centro de gravedad de los problemas hacia problemas secundarios o terciarios, sin mayor trascendencia. La verdad que esta discusión por el tema del lenguaje inclusivo es un dato menor debido a que la mayoría de la población no lo usa. O sea, en general no se usa. Nadie anda con los, les y todas estas cosas, ¿no? Que ya hablamos mal el español los argentinos, porque la verdad que nos movemos con 400 o 600 palabras del español para introducir nuevas modificaciones, lo cual hace que seamos inentendibles en cualquier lado y entre nosotros mismos. Pero más allá de todo esto, creo que es otra de las grandes cortinas de humo que lanza Milei para establecer que él es un rupturista, que él rompe con todo lo que ha llevado a la Argentina a esta declinación. Entonces, entre esas medidas, que además son medidas que son pedidas por los foros donde él asiste, esos foros de la llamada derecha occidental, ¿no? En la última que existió fue una en Estados Unidos, organizada por Stephen Bannon, ¿no? Que lo conocemos muy bien a Stephen Bannon en nuestras regiones porque son los creadores de los Macri, de los Bolsonaro, etcétera, etcétera, ¿no? Y que acompañó con gigantescos daños a nuestras poblaciones. Bueno, entonces, volviendo al caso puntual del señor Javier Milei, creo que es él un gran actor en el que hace perfectamente el papel que le toca, mientras el poder real, el poder concreto de la Argentina, que es reducido en muy pocas manos, hace y deshace de lo que queda del país. En el interín, para lograr minimizar este desguazamiento que estamos teniendo en la Argentina, esta profundización del nivel de dependencia, esta catastrófica decisiones tomadas para enviar todos los dineros que recaudaba el Estado solamente para pago de deuda externa y que supuestamente va a dar esta noche alguna de estos datos como que el déficit fiscal es cero, etcétera, etcétera. Claro, si yo no pago la luz, no pago el gas, no pago la cuota del auto y a fin de mes me queda plata del sueldo, pero las deudas las sigo teniendo y los problemas se me vienen para adelante. Bueno, este es el modelo de Milei que se ha profundizado y que tiene ideólogos
dos economistas, Sturzenegger y este señor Caputo, que está en el Ministerio de Economía, que es justamente el mismo causante de una de las crisis económicas financieras más grandes, porque fue el que contrató los servicios, digamos, financieros del Fondo Monetario Internacional, que a la fecha nunca se pudieron abonar porque era imposible que se hicieran en las condiciones que está la Argentina. Bueno, entonces, esto es lo que te quiero decir, Roberto, que es un gran actor que sabe instalar temas secundarios para tapar los problemas fundamentales y clave de la República Argentina que no se discuten. Y son peleas estériles que sabemos que inconducentes y que además, en la mayoría de los casos, va en contra del sistema legal, jurídico, institucional que tenemos. Bien, muchísimas gracias por aceptar esa pregunta y te hago otra pregunta más y después sí quiero tocar las cuestiones de fondo que afectan a la ciudadanía, al pueblo argentino, el meterse la mano al bolsillo y no tener pues para acabar el mes, el ir al trabajo y ser despedido, la confrontación sobre todo con pues el gobierno de provincias, que se me hace esto pues como una especie de guerra civil. Pero antes de esto, déjame hacerte otra pregunta a nivel geopolítico que podría preocupar a todo el mundo o a muchos de los que estamos viviendo o estamos contemplando esta reforma o esta propuesta ideológica. A ver, ¿tú no ves una especie como de, por ejemplo, aquí en México, el presidente López Obrador, cuando por ejemplo era alcalde de la Ciudad de México, pues luchó mucho por darle a la gente la libertad de decidir, por ejemplo, a las mujeres con las propuestas y leyes que se hicieron a favor del aborto, con una libertad y un derecho de las mujeres, pero en contraposición vemos ideologías muy extrañas de ultraderecha, por ejemplo, con Donald Trump y con Javier Milei. ¿Tú no ves un cónclave así a nivel mundial, a nivel internacional, donde está apareciendo esta ideología ya desde hace tiempo, que le susurra al oído a los votantes y les dice, ¿sabes qué? Lo conservador, lo ultraconservador es lo que te va a salvar de la pobreza, este cuchicheo de vamos a defender la patria, la integridad, el real sabor de los países, la real historia de los países, que es un poquito lo que está manejando Milei, que es lo que está manejando Donald Trump y muchos otros de derecha en el mundo. ¿Qué tan peligroso es esto? Y si tú ves ciertas similitudes, porque pues esto de haberse encontrado a Donald Trump y como si fuera un adolescente admirador de una estrella de rock, le daba abrazos Javier Milei a Donald Trump, esto es anecdótico, pero lo que subyace, lo que está de fondo, me parece muy importante, sobre todo, por ejemplo, la expansión, y esto ya te lo había preguntado antes, la expansión de teorías conspiranoicas sin mucho fundamento, sin fundamento, las teorías QAnon, y todo esto la gente se lo compra. Los argentinos, muchos argentinos se lo compraron, y esto es peligroso para toda América Latina, para empezar. Por favor, háblame un poco de esto, Carlos. Mira, ¿cómo será la confusión? La tremenda confusión que ha generado todas estas actitudes de estos movimientos neoconservadores, les llamaría yo, que en la primera presidencia de Donald Trump, en la Argentina, había mucha gente cercana a lo que nosotros le llamamos el movimiento nacional, que es básicamente el origen de lo que se denominó en su momento peronismo, que decían que Donald Trump era el Juan Domingo Perón de Estados Unidos. Eso para que entendamos realmente los niveles de confusión y de engaño a los que se asiste. Y así como eso, en su agenda han operado utilizando las reacciones más viscerales, más concretas, de mucha gente que se siente que es avasallado por todo un modelo estatal en el que se imponen nuevos modelos y que ellos se sienten totalmente excluidos. Por ejemplo, con el tema del aborto,
por ejemplo, con el tema del casamiento del mismo sexo, etcétera, etcétera. En el fondo, se ha generado esa puja y se han abierto decenas de grietas en la sociedad que nos ha ido sectorizando los problemas y ello nos impide, y ahí está el juego ideológico, el ver el drama mayor y poner en segundo término todas estas nuevas ideas de derechos humanos de quinta generación, etcétera, cuando en la actualidad primera generación están en serio riesgo. Me refiero al derecho a trabajar, el derecho a tener salud, el derecho a tener vivienda, el derecho a tener estabilidad, etcétera, etcétera. Todo eso te lo dicen y te lo plantean como que eso fue algo como del comunismo. Y la verdad que eso viene del estado de bienestar que se creó en el mundo capitalista post Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día eso es despreciado por esta nueva corriente neoconservadora y que intentan, en contra de los tiempos, retrotraernos al siglo XIX, al pleno auge del liberalismo económico más brutal que lo vivió toda la humanidad, empezando por los países centrales donde se empezó a desarrollar. Si no, no hubieran ocurrido los conflictos y las terribles consecuencias que tuvo la aplicación de ese modelo, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Donde se hacía trabajar a los niños de 11 años en las minas de carbón, etcétera. Bueno, la evolución hizo que eso se trasladara a la periferia y que los países centrales tuvieran unas condiciones de vida mucho más favorables y se modificó. Pero vuelven con el mismo canto de sirena a decirte de que de esta forma, siguiendo estos plazos, estos métodos, vamos a volver a las viejas épocas gloriosas en que, entre comillas, supuestamente, la Argentina fue potencia, lo cual está demostrado científicamente con datos concretos. La Argentina jamás fue potencia, más en los años que dicen, que es en la llamada generación del 80, que va desde 1880 hasta 1920 aproximadamente, que es la Argentina agroexportadora masiva, con una oligarquía gobernando el país y con una mayoría de la población en condiciones muy, muy precarias y una clase media reducida. La clase media recién empiezan a desarrollarse en la Argentina con los gobiernos del radicalismo y del peronismo. Antes de eso, la clase media tampoco era muy importante. Y por supuesto siempre fue una lucha contra el sector oligárquico, que era el que detentaba el poder real, no solamente el legal, sino el económico, a través de las estructuras y de sus ligaciones con los poderes internacionales de turno. Por ejemplo, nuestra oligarquía en esas décadas fue vaso comunicante del Imperio Británico en nuestras tierras. Carlos, vamos directo al pueblo. Milei lo escuché mucho en campaña y prometía que, bueno, pues que todos los argentinos iban a tener mucha riqueza y que iban a ser felices y que iban a llegar a final de mes y hasta más. Sin embargo, las cosas hoy no son así, no alcanza para millones de argentinos lo que ganan y se las están viendo muy difíciles, muy difícil y muy difíciles las situaciones que vemos. A ver, la pregunta es, ¿por qué hizo esto Milei? Si lo hizo porque es inexperto y es un error, o hay una estrategia justamente para que el argentino hoy en día se meta la mano al bolsillo y no le alcance. Esto es parte de una estrategia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo explicas, Carlos? Mira, este proceso de Javier Milei es el mismo proceso que venimos teniendo en los últimos 40 y pico de años. Lo que pasa es que se ha ido acelerando y se ha ido profundizando y también ha necesitado nuevos elementos y nuevas herramientas para que la población lo acepte. El primer paso para llegar al monetarismo y a los primeros tiempos del neoliberalismo fue durante la dictadura militar del 76 al 82, 83,
en el que se aplicó toda esta misma regla, liberalización laboral, apertura de todos los mercados externos, el eliminación de las empresas del Estado, etcétera, 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 pero tuvieron sus límites. Sus límites fue la reacción social, la propia estructura militar que no aceptaba algunos cambios, etcétera, etcétera. Pero llegado a la democracia se fue profundizando. El hombre que aplicó a rajatabla el neoliberalismo de la década del 90, justamente le tocó gobernar en esa época, fue Carlos Saúl Menem, ¿no? Y Carlos Saúl Menem tuvo una frase histórica que lo podría también resumir con Javier Milei cuando él dijo: si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. ¿Comprendes? Bueno, si Milei hubiera dicho que la casta eran los jubilados, los docentes, los trabajadores informales, los trabajadores formales, eso eran la casta, y que iban a pagar las consecuencias, yo no creo que le hubieran votado a tanta gente, pero él hábilmente desvió el objetivo y dijo, bueno, la casta va a pagar el ajuste. La casta es la responsable de esto, entonces va a pagar el ajuste. ¿Y qué es lo que es la casta en ese momento? Y el sector político, que como todos sabemos tiene tremendas fallas y ha llevado y tiene también el poco orgullo de decir que ha llevado a la Argentina a esta situación. Por lo tanto, es fácil pegarle a ese sector. Pero ese sector está abroquelado fuertemente en las estructuras del Estado, en las tres estructuras, en el judicial, en el legislativo y en el ejecutivo, pero también está abroquelado porque forma parte de todo un sistema por fuera, que es el sistema de lo que acá le llaman el círculo rojo. El círculo rojo son los grandes grupos empresarios nacionales que, ligados a los grandes grupos multinacionales, son los que realmente detentan el poder en la Argentina y son los que realmente determinan hacia dónde hay que estar, hacia dónde hay que ir. Ha habido algunos momentos en que se frenó un poco esto, pero en general ha sido así la historia de los últimos 40 años. Entonces ahora nos encontramos con vuelvo a decirte, un actor muy, muy eficaz, que ha tomado muy bien el rol y que ha planteado hipótesis falsas. Entonces él te está planteando todos los días de que está en la lucha permanente, que los gobernadores no le quieren dar el beneficio a sus reglas totalmente, digamos, por fuera de la ley, porque se ha pasado por encima todo el sistema legal de la Argentina, y que deben subordinarse, como si fueran simplemente unos soldaditos que reciben las órdenes de un general y nada más. Bueno, así es como hoy en día se ha llegado a esta situación. Y por supuesto que el dolor no se puede administrar bien, porque los datos que hay, sí, te dicen, tenemos 57% de pobreza. ¿Pero qué significa eso, Roberto? ¿Qué significa ser pobre? ¿No poder ir a la escuela o no poder ir al hospital? ¿No poder llegar a fin de mes? ¿No poder alimentar a los hijos? Entonces hay toda una escala de cosas de dolor social que solamente los que están muy cercanos trabajando con esa gran masa de la población, imagínate, 57% de la población argentina, más de la mitad está en esas condiciones de pobreza. Y no hablemos de los que están en situación de indigencia, bueno, eso ya es un espanto total. Sí, justamente leí eso y me sorprendió, 60%, casi el 60% de pobreza en Argentina. Sí, debe ser el 60, Roberto, porque los datos que tomaron la Universidad Católica Argentina para hacer el estudio terminaban el 15 de enero, o sea, nos falta todo febrero, que también febrero ha sido otra catástrofe. Claro. Oye, Carlos, perdóname por preguntarte esto, pero estas hipótesis que tú dices que ha hecho Milei, que son falsas, la pregunta que quiero saber es, ¿son falsas porque es un tonto o porque es muy inteligente y persigue otra cosa? Y si es así, ¿qué es lo que persigue?
No, en primer lugar no creo que sea un tonto, creo que es inteligente, sabe que los locos también son inteligentes, ¿eh? Para aplicar sus locuras, y que el objetivo de él es cumplir a rajatabla una decisión que están tomadas por fuera de él. La Argentina tiene que ser subordinada absolutamente a un bloque del mundo, nada más. La Argentina no se le quiere permitir que tenga alas propias para poder tener actos, entre comillas, de soberanía, para poder jugar en el nuevo contexto mundial que está en pleno desarrollo y que lo vemos que se está desarrollando a una velocidad nunca antes vista en la historia de la humanidad. Entonces, los gigantescos cambios que están ocurriendo obligan a los países que están en situación de retroceso histórico de poder mundial, y me estoy refiriendo específicamente al modelo atlantista anglosajón. Entonces, ¿qué es lo que necesita ese grupo de poder que hasta ahora ha gobernado el mundo? Necesita abroquelarse en su retaguardia, y su retaguardia es América. Y de las Américas, un país que es importantísimo es la Argentina. Porque no nos olvidemos que el otro gran país importante de América del Sur se llama Brasil, y Brasil no está totalmente bajo la égida del mundo o modelo anglosajón. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado? Se ha logrado meter una cuña en América del Sur con el segundo país más importante, que es la Argentina. Y de ahí habremos podido observar que el primer punto que trató fue no ingresar a los BRICS. Ahí está una definición clara. ¿Eso es una definición dada por Javier Milei o por los grandes poderes mundiales que realmente ven la necesidad de que América siga siendo el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica? Yo creo que esa es la última, el último punto de la realidad. Y así como eso, pelearse con la República Federativa de Brasil y también pelearse con el principal socio comercial, que es la República Popular de China. O sea, ha dado todos los pasos, pero claro, pero la gente hoy en día en la Argentina está tratando de ver si puede llegar el día 20. ¿Qué le importa a la gente qué pasó con los BRICS, con China, con Brasil? Claro, van a enterarse que somos chino dependiente y Brasil dependiente de todo el sistema industrial, pero el sistema industrial ha entrado en una crisis profundísima. El dato que te tiro: ayer la principal empresa y casi única que produce acero en Argentina se llama Asindar, con 4 gigantescas plantas dentro del país, suspendió las operaciones por todo el mes de marzo, licenció al personal porque tiene stock sobrante para 6 meses. Ahí te das cuenta de la caída brutal de lo que es la utilización del acero para la industria, para la construcción, para la obra pública, etc. Los datos matan galán, como decimos también acá. A ver, Carlos, con todo esto que me dices, más, por ejemplo, atacar la obra pública, bueno, este lema de atacar la casta política, bueno, pues es, como tú dices, un lugar común en todos los países, porque pues el pueblo siempre tiene resentimiento a las cosas que no hacen bien, y por supuesto que en todos los gobiernos hay gente muy corrupta. Entonces, bueno, pues la tiene fácil cuando habla de esto, y la gente pues se come, mucha gente, no toda la gente, sobre todo la inteligente, pero pues se come ese dulce, ¿no? De sí, son corruptos y ya, y con eso pues ya se solucionan las cosas. Bueno, atacando la obra pública, deja en la calle yo creo que a cientos de miles de familias, porque de una persona dependen más personas. Ataca a los gobernadores, ataca creo que la provincia de Chubut, ataca a la gente que pues es responsable, que va a trabajar y que entonces con una inflación que no puede llegar con lo que trabaja. Y yo te pregunto, sobre todo, por ejemplo, insulta el derecho de huelga a los trabajadores, insulta a los sindicatos. Todo esto, Carlos, ¿tú no ves que sea muy peligroso
y que esté llevando a la Argentina no solo a una fractura y una polarización, sino a lo que también tiene riesgo los Estados Unidos, a que, esperemos que no, pero que de pronto se encienda la gente y diga alto y empiece una especie como de confrontación civil y que pueda derivar incluso a una guerra civil, pero ¿no será también esta forma de proponer la división entre los mismos argentinos? No lo sé, dime, Carlos. Sí, es evidente que con su estilo confrontativo, fanático, lleva a esa actitud. Fíjate que la sublevación de los gobernadores patagónicos, que nosotros les llamamos, que son de las provincias de La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, ha unido a las distintas corrientes políticas, y además la mayoría, y fundamentalmente el gobernador de Chubut, es del grupo más cercano al PRO, al partido de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. O sea, él los ha agredido y ¿cuál ha sido la reacción de los gobernadores? Bueno, los gobernadores se abroquelaron y hasta empezaron a poner ultimátum, ¿no? De que si no se le envía los fondos requeridos coparticipables por ley, le iban a suspender el envío. Son las provincias fundamentales que producen gas y petróleo en la Argentina, que iban a impedir la salida de petróleo y gas hacia las grandes urbes, o sea, se paralizaba totalmente el país. A su vez, aumentó la apuesta porque apareció su ministra, Patricia Bullrich, diciendo que en la Patagonia solo viven guanacos y no gente, y de que con la gendarmería ella arreglaba absolutamente todo, o sea, una especie de invasión. Y sí, esto nos debe preocupar, porque si se sigue en esta línea, en esta tendencia, marchamos hacia un proceso de secesión regional y de una gravedad terrible. Hay provincias que si no reciben la coparticipación prácticamente son inviables, pero son inviables porque han sido no mal administradas, sino que además tienen escasa población y que sus recursos naturales no son, digamos, pagados en el nivel que necesita que sean pagados los recursos que tiene. Por ejemplo, los recursos mineros. De este país se saca el oro y los demás minerales prácticamente con un arancel bajísimo. Nuestro vecino Chile, que es ultraliberal económicamente desde la época de Pinochet, sin embargo, las empresas extranjeras tienen que pagar aranceles altísimos por los productos que sacan de la cordillera. En Argentina eso no ocurre. Otro país vecino nuestro como Bolivia, también con los minerales, llegó un 50-50, un 50 y 50 con los grupos multinacionales y con empresas estatales y se reparten todo. En la Argentina no, en la Argentina es un libre albedrío, que ya viene de hace rato esto, ¿no? Viene desde la modificación de ley de minería, que prácticamente anuló todos los controles del Estado de Menem para acá, a la actualidad en que vos no sabés qué se están llevando, cuánto se están llevando, por dónde están saliendo las cosas, etcétera. Y bueno, y eso ha hecho y crea el resquemor de que algunos gobernadores empiecen a pensar, como ya lo dijo en su oportunidad dos gobernadores, uno de Mendoza y uno de Jujuy, de separarse de la República, de tener una independencia de la República. Entonces, no podemos jugar con todas estas cosas, son muy riesgosas, Roberto, porque en el interín del fragor del combate de palabras, se puede llegar también a un intercambio de situaciones dramáticas en el que se puede llegar a un gobernador que diga yo no aporto más a la Unión Argentina y listo, y yo me independizo. Y si total tengo a la Barry Gold que está trabajando acá conmigo, que con los aportes de la Barry Gold
tengo más plata que lo que me manda a Buenos Aires. O sea, es dramático todo lo que se ha logrado en apenas, no llegan los 100 días de gobierno, ¿viste? Y es dramático el escenario nacional y el escenario regional y el escenario internacional a donde nos hemos inserto con este caballero Javier Milei. Dos preguntitas más y nos vamos. ¿Por qué al ver tantas cosas que están pasando y lo que estás denunciando, y todavía vemos argentinos que creen en la esperanza y que le está apostando a que sí, Milei nos va a sacar? ¿Por qué pasa esto, Carlos? Bueno, mi estimado Roberto, esto pasa porque en los últimos 40 años, 50 años, se implementó no solamente el neoliberalismo, sino que se implementó el individualismo total y absoluto, la falta de solidaridad con el hermano, con el vecino. ¿Entiendes? Se rompieron todas las pautas sociales. Los sindicatos tienen pocos afiliados, a pesar de ser todavía una fuente de unión de trabajadores, pero no tienen los empleados en negro, que nosotros le llamamos, que son los empleados informales, no forman parte de eso. Hay organizaciones sociales, pero hay una manipulación también un poco complicada, interna de esos grupos, etcétera. Entonces, ¿qué ha triunfado? El individualismo, el que si yo me esfuerzo, yo salgo adelante. Y el que no se esfuerza debe morir como corresponde. Siguiendo todas esas teorías liberales viejísimas, ¿no? Del protestantismo, ¿no? Que Dios premia al que tiene plata y lo condena al que no tiene dinero. Bueno, en la Argentina ha triunfado ese modelo. Y fundamentalmente en la gente que es, digamos, de 50 a 45 años para abajo, que es un modelo que lo vemos en todos lados. Los chicos se consideran ciudadanos del mundo, no tienen apego al país, creen que en cualquier lado del mundo donde vayan van a encontrar trabajo fácil. O sea, todo esto ha creado una masa de personas con una capacidad de razonabilidad distinta a la que teníamos hace 30, 40 años atrás. Porque todavía esa gente traía en su memoria los recuerdos de las luchas sociales, de los derechos que habían adquirido a través de sus luchas, ¿no? Gremiales, etcétera. Hoy eso está totalmente anulado en la mentalidad, porque además los grandes medios, no debemos dejarnos olvidar nunca ese detalle, han sido los creadores de esta ideología que se ha impuesto, ¿no?, sobre las poblaciones. Y, por supuesto, que en esa masa amorfa de personas es donde ha operado este equipo que lo llevó a Javier Milei. Como también han operado con anteriores presidentes, ¿no? Porque esa es la nueva situación sociopolítica de la Argentina, una persona individualista absoluta que no tiene piedad con nadie y no le importa lo que le pasa al vecino. Y eso rompe los lazos sociales, los lazos de unidad y los lazos también que crean una nación. Porque el Estado es una cosa y la nación es otra. La nación es todas las voluntades direccionadas hacia un objetivo común. Al haberse roto esto, los argentinos en su mayoría creen todas estas ideologías baratas y viejas que se nos vuelven a presentar como vino viejo en vaso nuevo. Esa es la verdad de la situación. Oye, qué frase, vino viejo en vaso nuevo. La última y nos vamos, Carlos. Todo lo que nos denuncias pues es muy, muy peligroso. Hay movimientos que están tratando de frenar pues lo que está haciendo Milei. Hay protestas. La pregunta es, ¿hay solución? ¿Hay solución para la Argentina y frenar al señor Milei, las ideologías mundiales que tiene detrás, o no hay solución? ¿Y cuál sería? Mire, nunca uno puede abandonar la lucha hasta el último minuto que está vivo. Eso hay que tenerlo siempre muy presente. Segundo, que el señor Milei tuvo
31% de votos. No nos confundamos también acá. Y el otro partido sacó el 45%, o sea que estuvo a 5 o 6 puntos de ganar en primera vuelta. O sea que hay una masa también de población que no se dejó arrastrar por estos cantos de sirena. Luego hubo un balotaje, que no es una elección, es una opción. Y ahí optaron muchísimos de los que habían votado al tercer partido, que era el partido del PRO y Juntos por el Cambio, como se denomina, y le dio el aval a este señor Javier Milei. Pero entonces todavía queda en la Argentina una masa importante de población en que en primer lugar no optó por este modelo. Es más, votó en contra de este modelo. Y segundo, que empieza a existir ya en la actualidad numerosos arrepentidos que, según te dicen, y yo creía que era otra cosa, yo no creía que el ajuste lo iba a pagar yo, sino que lo iba a pagar la casta, como habían dicho, etcétera, etcétera. Bueno, eso también a la clara muestra que está cambiando el humor social. Por supuesto que eso va a tardar más, un poco más, porque a pesar de la velocidad de los desastres económicos, recién en junio, julio, por ahí se podrá ver realmente la situación final de todo este modelo, de este proyecto, que en definitiva es hambrear a todos para pagar deuda externa y a los grandes grupos financieros internacionales, porque eso en el fondo es lo que se está haciendo, y en el interín quedar totalmente alineados al poder anglosajón decadente, que siempre hay que decirlo, porque si no la gente se confunde, cree que siguen siendo importantes, ¿no? Y que nos ha alejado de una posibilidad cierta de insertarnos en un mundo multipolar cuando ha sido el rechazo a los BRICS. Pero hay que esperar ahora la reacción que irán a tener los movimientos históricos políticos argentinos, ver cómo se reacomoda la situación política interna, y habrá que esperar siempre dentro del modelo democrático a las elecciones dentro de 2 años para ver hasta qué punto este proyecto ya va a ser viable o inviable. En el interín vamos a sufrir muchísimo. Mele dirige un think tank, que tienes cursos, que tienes conferencias, que tienes relación con grandes universidades, con escritores, investigadores de primera línea a nivel mundial. Te felicitamos siempre mucho, estimado Carlos, te mandamos un abrazo, gracias. Muchísimas gracias por compartir todo esto, y le pedimos a la gente que te busque, Dossier Geopolítico, nada más tecleen así en Google, y ahí verán tantas cosas que haces. Felicidades siempre por esa gran labor a nombre de la comunidad de Detrás de la Razón, y pues te queremos ver más seguido. Un abrazote, Carlos, hasta allá, hasta Argentina. Gracias. Un abrazo para ti también, estimado amigo. Gracias, Carlos. Abrazo siempre, y a ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.